Gusto en saludarles, mi nombre es José Andrés Pérez Bertossi y en este video presentaré el análisis de 10 diferencias entre un artículo científico cuantitativo y un artículo cualitativo. Los artículos a analizar fueron obtenidos de la base de datos Web of Science y se presentan en el formato de Emerald Insight. El primer artículo se titula Switching Experience, Customer Satisfaction and Switching Cost in the ICT Industry de los autores Matzler, Strobel, Turner y Fuller, siendo este un artículo de tipo cuantitativo. Por otra parte, el segundo artículo a analizar se titula Digital Banking, Customer Experience and Financial Performance, UX Bank Managers Perceptions de los autores Mbama, Seke, Alboul y Beer. Este artículo corresponde a uno de tipo cualitativo. Comenzaremos viendo algunas diferencias en la sección de introducción. La primera diferencia se vincula con los propósitos o objetivos. Para el cuantitativo, el propósito indica que su objetivo es desarrollar una red de relaciones en temas como el intercambio de las experiencias del cliente, su satisfacción, intercambio de costos percibidos e intenciones de lealtad. Esto lo desarrollan los autores en la introducción al indicar que su objetivo es el de desarrollar no solo una red, sino un modelo de relaciones. Por su parte, desde el propósito del artículo cualitativo, se indica que el objetivo del estudio es el de examinar las percepciones de los gerentes de la banca digital respecto a los temas de la experiencia del cliente y el desempeño financiero. En la introducción, los autores recalcan que el estudio se enfoca en la importancia de la percepción de los gerentes bancarios. Por lo que, una primera diferencia está en que el cuantitativo se enfoca en el desarrollo de un modelo de relaciones, mientras que el cualitativo se enfoca en examinar la percepción de los gerentes bancarios. Con respecto al gap de conocimiento, el artículo cuantitativo indica que si bien existen investigaciones del impacto del valor del cliente, su satisfacción y lealtad en contextos B2B, existen limitadas investigaciones que estudien los antecedentes y consecuencias del intercambio de costos en general o en contextos B2B, y destaca la pregunta de investigación de cómo la satisfacción del cliente influencia el intercambio de costos percibidos. Por otra parte, en el cualitativo los vacíos de conocimiento son más ampliamente expuestos. Primero se habla acerca de la necesidad de comprender el impacto de la experiencia del cliente y el desempeño financiero del banco. eh, y luego se habla de que las investigaciones principalmente estudian al cliente, pero queda descubierto una persona clave, que es el cliente bancario, que es el que presta el servicio y genera confianza e influye en el comportamiento del cliente. Finalmente se refiere a la literatura, indicando que si bien hay literatura que habla de percepción, no se da un enfoque específico hacia la banca digital y su importancia en la experiencia del cliente y el desempeño financiero. Según esto, la diferencia se presenta en que el estudio cuantitativo busca solventar huecos de conocimiento al examinar la relación entre variables en contextos específicos como el B2B, mientras que el estudio cualitativo busca solventar vacíos respecto a la importancia de las variables y desde la perspectiva alterna del empleado bancario. Continuamos con la revisión de literatura. Podemos encontrar diferencias en los artículos relacionadas con las teorías base utilizadas. En el caso del artículo cuantitativo se maneja como referencia la teoría del intercambio de costos, que describe cómo las empresas pueden obtener ventajas competitivas al hacer que sea más difícil y costoso para un cliente cambiar a la competencia. Por otra parte, el artículo cualitativo maneja como base la teoría del marketing con una orientación particular hacia el marketing digital de servicios, para explicar los fenómenos de la percepción. La tercera diferencia se presenta en que el estudio cuantitativo se basa en la teoría del intercambio de costos, mientras que el estudio cualitativo se basa en la teoría del marketing de servicios. Otra diferencia en la sección de revisión de literatura es que en el cuantitativo la revisión de literatura sustenta las hipótesis formuladas, las cuales son específicas y estrechas. En el ejemplo marcado, la hipótesis 1A indica que la experiencia del servicio está negativamente relacionada con la satisfacción del cliente. En el caso del
cualitativo, la revisión de literatura soporta cuestionamientos amplios y generales. En el caso en pantalla, los autores buscan identificar en la literatura la relación entre la experiencia del cliente y el desempeño financiero, pero determinan que la principal relación se da entre satisfacción, lealtad y experiencia del cliente, pero no entre experiencia del cliente y desempeño financiero, justificando el estudio que aborda esta relación. Al abordar la revisión de literatura en el estudio cuantitativo, la revisión de literatura sustenta las hipótesis con un abordaje específico, mientras que en el estudio cualitativo, la literatura ayuda a soportar las preguntas de investigación con propósitos más amplios y generales. Diferencias relacionadas con la metodología. Se identifica en el cuantitativo que la muestra del estudio fue aplicada a clientes de negocios de empresas pequeñas de menos de 9 empleados de una empresa de tecnología de información. Se distribuyeron 400 cuestionarios al azar y de ellos se obtuvieron 327 cuestionarios completos para una tasa de respuesta del 82%. En el caso del estudio cualitativo se recurrió a realizar 10 entrevistas semiestructuradas a gerentes de entidades bancarias de 2 a 20 años de experiencia, 2 entrevistas por cada departamento: Marketing, E-Commerce, Business Processing and Strategy, IT y Business Services. Con relación a la diferencia en el muestreo, en el estudio cuantitativo el instrumento utilizado es el cuestionario con 327 recibidos y una tasa de respuesta del 82%, mientras que en el estudio cualitativo el muestreo fue de 10 entrevistas semiestructuradas a gerentes de la banca. En cuanto al tema de las variables utilizadas, en el cuantitativo se utilizan como variables la experiencia del intercambio, la satisfacción del cliente, el costo de intercambio relacional, financiero, procedimental y la lealtad. En el caso de las variables cualitativas para el segundo artículo se presentan como características o atributos base la experiencia del cliente, la lealtad del cliente, la satisfacción del cliente y el desempeño financiero. Entonces, respecto a las variables, en el estudio cuantitativo se utilizan 6 variables correlacionadas, mientras que en el estudio cualitativo se utilizan 4 características o atributos con posibilidades de variación. En relación a los procedimientos realizados en cada estudio, en el cuantitativo se indica que el cuestionario fue autoadministrado y fue basado en escalas existentes, además de que fue adoptado por los investigadores en base a entrevistas con gerentes de la industria para asegurar que éste se ajustara al estudio, y se realizaron 48 pretest que permitieron el ajuste de los enunciados. Para el caso del cualitativo se establecieron preguntas base para conformar las entrevistas semiestructuradas. La base de las percepciones de los gerentes incluía transacciones, solicitudes, quejas, estudios de mercado y comentarios generales de los clientes. Además, se seleccionaron 2 gerentes por cada departamento y se aplicaron las entrevistas en 2 grupos de 5 entrevistas cada uno. Estas fueron realizadas desde las instalaciones del banco, se siguió un guión que introdujo los objetivos y tópicos, se realizó grabación de audio y las conversaciones fueron transcritas y enviadas de vuelta a los gerentes para validar la información capturada. Para el caso del procedimiento, el estudio cuantitativo utilizó un cuestionario autoguiado basado en escalas, mientras que el estudio cualitativo utilizó un guión de entrevista semiestructurado aplicado a través de un moderador. Cerramos con diferencias en la sección de resultados. Respecto al procedimiento de análisis, el artículo cuantitativo utiliza como método de análisis el modelado de ecuaciones estructurales, utilizando el enfoque de mínimos cuadrados parciales. Por otra parte, el artículo cualitativo utiliza el método del análisis temático, que codifica, contextualiza y agrupa patrones y significados entre los temas. Para el caso del análisis del estudio cuantitativo, se recurre al método del análisis del modelado de ecuaciones estructurales, mientras que el estudio cualitativo recurre al método del análisis temático. Con respecto al reporte de resultados, el artículo cuantitativo presenta la información de manera numérica y estadística, utilizando diversas relaciones y correlaciones entre los datos.
Por su parte, el artículo cualitativo agrupa diversos temas identificados con las variables principales, que permite su particular asociación. Para la presentación de resultados, el estudio cuantitativo utiliza cuadros, diagramas y gráficos estadísticos, mientras que el estudio cualitativo utiliza la presentación figurativa de relaciones entre los diversos temas identificados. En relación con los tipos de evidencias presentadas, para el cuantitativo se presenta un análisis estadístico que analiza cada uno de los constructos de acuerdo a las hipótesis planteadas, de manera que éstas pueden ser verificadas o no, y se elimina la parcialidad de los datos a través de técnicas estadísticas. En el caso del cualitativo, la evidencia presentada se aporta mediante transcripciones y extractos, producto de las entrevistas realizadas y el análisis temático realizado. Para la presentación de evidencias, el estudio cuantitativo basa su evidencia en la validación estadística de resultados, mientras que el estudio cualitativo se basa en la presentación de extractos de las entrevistas realizadas en el proceso de estudio. Gracias por observar este video.